Bueno, aquí estamos en el vuelo de las musas con Jacqueline Campos Rincón, abogada, defensora de derechos humanos, sindicalista y miembro de un colectivo, Las Mujeres Contamos. ¿Qué tal, Jacqueline? ¿Cómo te va? Ramiro, buenos días y a todos y a todas. Me encanta estar con ustedes. Nos va muy bien, pero muy preocupadas. Estamos en una situación digamos, en una grave crisis humanitaria y por lo tanto estamos tristes. En lo personal bien y gracias por interesarse por nuestra situación. Antes de comenzar a hablar de la situación en Colombia, te pediría que nos cuentes cómo es o cómo funciona este colectivo, Las Mujeres Contamos. Bueno, las mujeres contamos, surgió como espontáneo en muchas organizaciones de la sociedad civil porque las mujeres en los territorios, en lo que llamamos la Colombia profunda, no tienen espacios para comunicarse de sus situaciones, que no solo son de derechos humanos, sino de las luchas de las lideresas que tienen en los territorios. Entonces Las Mujeres Contamos surgió como esa necesidad que tenían las mujeres de decir, hola, nosotros queremos contarle al país lo que estamos haciendo, queremos contarle que nos están matando, queremos contar que estamos defendiendo el territorio, queremos contar que estamos defendiendo los recursos naturales, pero no tenemos un espacio. Y claro, seguimos sin los espacios, pero ahora somos muchas voces en todo el país que nos articulamos a través de unas redes y estas redes hacen que sean las voces de las mujeres las que cuenten directamente sus situaciones desde los lejanos territorios y aquí en la capital nos hagamos sentir y decir exactamente qué se siente vivir las difíciles situaciones y las diversas situaciones de las mujeres diversas en los territorios diversos que tiene este país. Entonces Las Mujeres Contamos es eso, es un espacio de articulación y de acción de derechos humanos desde las voces de las mujeres. Estamos en Colombia hace aproximadamente unos 4 días con manifestaciones, en varios lugares, en varias ciudades, con represiones. Pero nosotros contábamos en este espacio la semana pasada que la situación en Colombia venía desde hace un tiempo agitada y justamente Sí. la semana anterior, lamentablemente, hablábamos de la 31ª matanza en la zona de Antioquía, en la zona. ¿Y Uh-huh. cómo se enlaza eso que vino ocurriendo con esto nuevo? ¿Hay algún punto de contacto o esto es algo totalmente nuevo? Quiero decirles que no hay nada nuevo aquí. Vamos en un país donde el año pasado sucedieron todo tipo de masacres y lamentablemente siguen sucediendo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en los territorios? En los territorios está pasando que hay una violación sistemática de los derechos humanos, hay una disputa por los territorios, hay un espacio, un escenario de disputa que apunta a la masacre de los líderes y lideresas sociales, porque lo que está en disputa no es otra cosa que el territorio y con sus recursos naturales. ¿Qué vemos y qué podemos decir las mujeres en este país? Que está en plena relación en el sentido que hay una circunstancia que es la imposición de un modelo de desarrollo, un modelo de país que implica la cooptación de territorios y facilita la apropiación de los territorios de actores armados que les interesa cooptar ese territorio, poblar ese territorio, como nos acostumbramos a decir en este país, a las buenas o a las malas. Entonces, ¿qué pasa? Los territorios están en disputa desde unos macroproyectos que representan una lógica capitalista, extractivista, pero también hay un incumplimiento de un proceso de paz, de una firma, de una paz con una guerrilla que ha llevado a que actores en territorios quieran otra vez cooptar el territorio para cultivos ilícitos,
y para hacer corredores de muerte. Entonces, no solo los cultivos ilícitos, como sí la extracción de la minería, por ejemplo, la minería legal o ilegal es un extractivismo que acaba la vida de nuestros líderes y nuestras lideresas y nuestros campesinos en los territorios. Y la matanza que tenemos actualmente, pues es una aplicación de ese modelo, porque llevamos 4 días, desde el 28 de abril, en una situación absolutamente clave, y es entender que el estallido social se da, la llamada a este paro nacional se da porque precisamente la implementación de ese modelo llegó a su etapa en la que se pretende poner a tributar una cantidad de elementos que hacen parte de la canasta básica de la población colombiana, que viene de un fuerte golpe que se dio en contexto de pandemia, o sea, una situación de hambre total, porque teníamos el 56% de la población colombiana en mercado informal, y con las medidas sanitarias que tomó el gobierno nacional, que llevaron a los confinamientos, las personas pasaron a recibir una comida al día, y si nos graban la canasta familiar, pues sencillamente es imposible comer. Entonces llevábamos a la clase media a un empobrecimiento, y a la clase más empobrecida la llevamos a una situación de hambre, de una situación pauperizada totalmente, y ello con la situación de los territorios, de los desplazamientos en razón a la cooptación del territorio de personas al margen de la ley y personas revestidas de legalidad, como son la megaminería, pues llevó a estallido social. Entonces sí está, digamos, ese hilo invisible que no lo queremos reconocer los dirigentes de este país. Ese hilo invisible está absolutamente ligado con el estallido social. Y es que es un estallido que nos ha llevado a temas muy dolorosos. Ayer tuvimos 111 personas detenidas, 49 en Barranquilla, 40 en Bogotá, 6 en Medellín, 56 personas heridas por el SMAT, 5 personas muertas, 9 defensores de derechos humanos agredidos, 6 agresiones a mujeres, una violación carnal directa a una mujer por un miembro del SMAT, y 4 agresiones sexuales adicionales sufrieron las mujeres en Cali. Y tenemos 126 denuncias en las organizaciones de derechos humanos, denuncias de abuso y de agresión policial. Es decir, estamos viviendo en estos momentos una violencia sistemática por parte del Estado hacia una población que está estallando, porque el problema es generosamente relacionado con el hambre y con la situación concreta de un país que está vendido a un modelo de desarrollo que no se centra en la vida, en la defensa de la vida y en la vida digna para los ciudadanos y las ciudadanas, no solo de las mujeres, porque hablamos como un problema que nos afecta a todos y a todas. Diría que es una especie como de necropolítica, en el sentido de que decide quién vive y quién no vive, ¿no? A través de estos mecanismos que estás comentando, ¿no? Desplazar a la gente del campo, por ejemplo, para ocupar sus territorios para la megaminería, y por otro lado poner impuestos a la comida, y por otro lado un sistema económico que no da trabajo. Me parece que son una combinación muy explosiva, ¿no, Jacqueline? Sí, digamos que es una combinación explosiva, pero que no es ajena al modelo que se ha implementado en América Latina, ¿sí? El ejercicio de las políticas, de esa necropolítica basada precisamente en que es un enriquecimiento para un pequeño circuito económico y un empobrecimiento generalizado, avanza también con la implementación de las nuevas derechas y unas ideologías que pareciera mentira que movilicen tanto la opinión popular en búsqueda de mesías, porque es un empobrecimiento
para mostrarnos un Mesías. Y aquí en Colombia venimos precisamente con un Mesías que se llama Álvaro Uribe, que nos gobernó durante 2 periodos y sigue decidiendo quién gobierna, pero es absolutamente increíble ese fervor popular que muestra que gana a través de esa implementación del temor y del miedo como estrategia política. Y entonces nos dice, mira, tenemos que poner este presidente porque tenemos miedo que Colombia se nos vuelva una Venezuela. Y se nos va a volver una Venezuela, y entonces eso lo llaman el castrochavismo, y cualquier otra opción es absolutamente peligrosa. Esa estrategia de las nuevas derechas, que precisamente los movimientos de las mujeres lo conocemos, que todas las acciones de la vida de las mujeres vuelven a ser centro de disputa porque muchas religiones consideran la defensa de los derechos de las mujeres como un pecado y venden eso en las grandes masas acompañadas de la limosna, porque esas son las masas que administran las iglesias. Así nos muestran estos mesías y las grandes iglesias nos ponen presidente. Y ha pasado en otros países de América Latina. Nos asusta porque pareciera que los avances del progresismo frente a la conquista de derechos nos quedó coja, en el sentido que no nos generó una práctica cotidiana de civilidad que nos hace evidenciar fácilmente los tiranos y las tiranías, y por el miedo termina la gente votando. Claro, las elecciones también son usurpadas y ya lo sabemos en este país y en países de América Latina, pero asusta mucho esa práctica de los mesías con verdades absolutas que van implementando esas políticas y reinan todavía en estos países y nos llevan a las crisis que tenemos, como la que tenemos ahorita, sistemática violación de derechos humanos. Aquí venimos de cosas muy dolorosas, de masacres, pero no habíamos visto otra vez que en unas movilizaciones se diera una orden expresa de militarizar y llevar la protesta social a ser considerada como enemigos del Estado. Y eso fue lo que nos ha llevado a pegar un grito de alerta. Por favor, somos ciudadanos y ciudadanas. Si los ciudadanos no les tenemos miedo al COVID es porque el hambre es más grave que el COVID. Es decir, el presidente y sus políticas neoliberales son tan graves que la gente sale a movilizarse porque no hay otra opción. Y estamos perdiendo políticas públicas que se conquistaron con la Constitución del 91 y que necesariamente dejaron de existir porque la sostenibilidad fiscal del país, que genera riqueza al más rico y pone a tributar a lo más sencillo de la población, al estrato 1, poner a tributar, como les digo, el huevo, que es la comida, que es la proteína más económica que está al alcance del pueblo. Eso sencillamente llevó al estallido social. Le explicaba yo, por supuesto, al más cercano que tengo, que es a mi hija, cómo los muertos que se pusieron en Cali son los vendedores ambulantes que están preocupados primero por las medidas, digamos las sanitarias, que les impide salir a vender el día a día para sus hijos, pero además no se tiene nada que ganar. Es decir, cuando la vida es lo único que se tiene, pues se dieron la jugada saliendo a la movilización y son los primeros asesinados. Entonces, ese dolor de país que tenemos en la piel nos dice que tenemos que seguir en la movilización y en la lucha. Hoy las mujeres de Bogotá nos vamos de negro a pedirle al presidente que pare esta masacre y que retire la reforma tributaria, porque las mujeres necesitamos medidas económicas que atraviesen la vida de la ciudadanía para el desarrollo. Eso pedimos. Perdóneme lo apasionada, no puedo estar en otro lenguaje que no sea el lenguaje del corazón. Hoy estamos conmovidos. Hemos perdido vidas y
estamos siendo llevados a una masacre. Por eso agradecemos mucho a nuestros hermanos de estos países que se vinculen con las redes de solidaridad. Jacqueline, fue un gusto conversar contigo. Seguramente van a poder conseguir llevar adelante estas reivindicaciones, estas demandas, y mucho éxito y muchas gracias por la participación. Muchísimas gracias, Jacqueline. Muchísimas gracias.